Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos y cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, la mente. Vamos a hablar de este dispositivo que se le llama de esta forma dispositivo porque aquí radica todo lo que pasa con el ser humano prácticamente, ya que en la mente se gesta todo lo que tiene que ver con el holograma, todo lo que tiene que ver con nosotros. Entonces, hablar de la mente es muy importante porque si usted tiene claro el concepto de la mente, usted va a poder sostener su conexión luz. Esto lo digo para aquellas personas que se han dado el beneficio de acceder a una hipnosis interdimensional y que su mano luz sea rescatado. Entonces, para hablar de la mente, es importante tener claro que es un dispositivo creado por las entidades mediante el cual el ser humano pues se rige en lo cotidiano de la vida. Ahí en la mente está almacenada, pues ya comprendemos lo que es la mente consciente, que es la parte encargada de todo lo racional, lo cuantitativo que el ser humano administra a través de todos sus procesos cognitivos. Sí, y está la mente subconsciente, que es donde está almacenado el 98% de la información, pero que nosotros de manera consciente no podemos acceder a ella. Y tenemos la parte reactiva de nuestra mente, que es la parte del inconsciente. Es esa parte que reacciona de una manera explosiva y que muchas veces nosotros no tenemos el control de esta parte inconsciente porque simplemente la parte reactiva es cuando muchas veces nosotros reaccionamos de manera espontánea a ciertos sucesos de la vida, ¿correcto? Generalmente cuando hay traumas, hay situaciones, es la mente inconsciente la que aparece al rescate de nosotros. Pero bueno, es importante tener claros estos conceptos para podernos adentrar en lo que es el dispositivo de la mente. ¿Y por qué le llamamos dispositivo? Porque es esa parte colocada en nuestra genética, en nuestro cuerpo de la 3D y donde se gesta a través del cuerpo energético y donde esta fusión de estos dos cuerpos pues hacen el ensamble perfecto para que las entidades de cuarta dimensión puedan manipular al ser humano. Es importante tener claro que la mente es el dispositivo que está encargado de toda la parte motriz del ser humano. Pero aunque ella juega un papel supremamente importante en la existencia, en este holograma de cada ser humano, pues también a ella se le atribuye la desviación del ser humano. Si hay un causal primordial por el cual el ser humano viene vida tras vida a esto que llamamos la granja humana, pues por medio de qué lo hacen, por medio de la mente. Una vez el individuo, el ser humano, sea engañado a través de su mente, pues queda muy fácil hacerlo reencarnar en sucesivas vidas. Así sucesivamente. Por eso hemos hablado en episodios anteriores que hay muchas personas que tienen muchos retornos al holograma. Hay personas que tienen 500 retornos, 300 retornos, 1500 retornos. Y decíamos que si este engaño es tan grande, pues por eso es muy difícil descubrirlos a los autores de esta gran jaula. Entonces, si nosotros descubrimos la mente y entendemos que es mucho más que ese dispositivo mediante el cual se nos permite pensar, se nos permite tomar decisiones, se nos permite tomar alternativas, pues si la usáramos para eso, pues eso es lo correcto. Para eso debe ser utilizada la mente. Pero legalmente y honestamente, la mente el 99% de las veces no está en ese rol de tomar decisiones, de tomar acción, sino que está en el rol de su espacio atemporal. La mente es atemporal y como la mente es atemporal, está en el pasado o está en el futuro. Está en un mundo ilusorio y ese mundo ilusorio es el que aprovechan las entidades para, a través de ese mundo ilusorio, el ser humano está en muchas partes a la vez, está en el pasado, en el futuro, dentro de media hora, está hace media hora atrás, está hace una hora atrás, 3 años más adelante, está en el siguiente día. Pero si usted ve una peculiaridad y un común denominador en estas frases que acaba de mencionar, futuro, pasado, simplemente es que todo lo que acaba de mencionar hace un momento, hace un instante, hace 3 días, ¿sí? Dentro de 3 días, dentro de 5 días, esto no existe. Es un mundo ilusorio que la mente se crea.
pero no existe. Entonces, todo este mundo ilusorio donde se encuentra la mente divagando y donde se encuentra el ser humano, es allí el verdadero mundo del ser humano. O sea que la verdadera vida del ser humano no está en el presente, sino que está en ese mundo ilusorio de la mente, está en el mundo de las ideas, como bien dijo Platón. El hombre se la pasa maquine y maquine y maquine pensamiento. Si resulta de que miremoslo del mundo de las inversiones, o sea, nadie compra huevos para vender huevos. Usted invierte porque usted quiere una rentabilidad. Usted invierte tiempo en algo y pues usted espera una remuneración de ese tiempo. Pero si hay algo que es vano, si hay algo que es una quiebra total, ¿sí? Si hay algo que es un fraude total, que es una quiebra total, que no te va a llevar a ningún Pereira, que no te va a llevar a ninguna meta, es estar en el mundo de las ideas. Es estar en ese mundo de la mente porque no sacas nada con pensar, 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 pensar y pensar. Simplemente generas un desgaste neuronal, un desgaste emocional y todo esto se traduce en energía endoplasmática. Como muchos de ustedes ya saben, la energía endoplasmática es la energía mediante la cual las entidades de cuarta dimensión subsisten. Es la energía que les hace existir. Y ellos maquinaron todo esto, el dispositivo de la mente incrustado, ¿sí?, en unos aspectos físicos, y mediante esta mente empieza a funcionar, va a ser como un motorcito, ¿sí?, que detone, que esos pensamientos van a detonar en esos cuerpos emociones, ¿sí? Por eso Eckhart Tolle, el autor del Poder de la Hora, él dice que las emociones son el cuerpo del pensamiento, que las emociones son el cuerpo del pensamiento. Sí, él lo plantea de esta manera porque muchas personas, usted le pregunta, ¿qué te pasa? Y honestamente no saben qué le pasa. Entonces la fórmula es, cuando tú miras tu cuerpo y te sientes triste, te sientes cabizbajo, te sientes de alguna manera distinto, algo pasa dentro de tu interior, porque tu cuerpo está manifestando lo que pasa dentro de ti. Por eso se dice, las emociones son el cuerpo del pensamiento, es por donde se manifiesta de una forma más tangible y más real lo que tú estás pensando, a tal punto que se dice, no le hagas caso al pensamiento, hazle caso a tus emociones, porque las emociones muestran la verdad de lo que está pasando en tu psiqui. Ahora, teniendo claro esto, estamos viendo cómo funciona la mente, ¿sí? La mente está rumiando todo el tiempo. Entonces está produciendo energía endoplasmática porque la gente vive una ilusión y pensar en el futuro que no existe es una ilusión y eso te va a frustrar. E ir al pasado, a situaciones, a líneas de tiempo que ya no existen, eso te va a frustrar, te va a entristecer. De esta manera, el único método que existe para por fin el ser humano alcanzar su equilibrio emocional es vivir el eterno presente. Pero para vivir el eterno presente, el ser humano debe desconectar la mente de su cuerpo. Cuando el ser humano aprende a desconectar la mente de su cuerpo, que quien lidere sea su cuerpo y no su mente, es allí cuando el ser humano ha alcanzado la libertad ¿de qué? Del mundo de las ideas, de la esclavitud del pensamiento. Quiere decir esto que en el pensamiento radica toda la oscuridad que se encuentra en el ser humano, sí. Porque a través del pensamiento el ser humano es envuelto en cantidad de situaciones que finalmente estas situaciones tienen como resultado el caos emocional. Entonces, cuando el ser humano solo utiliza la mente para estrictamente lo que se necesita, es ahí cuando el ser humano aprende a estar por encima de sus pensamientos. Cuando el ser humano aprende a aquietar su mente, ¿sí? Cuando la utiliza estrictamente para lo que la necesita, es ahí cuando el ser humano se aproxima cada vez más a la iluminación, a lo que se llamó el fin del sufrimiento, porque el sufrimiento radica en pensar algo y que las cosas no sucedan como usted que pensó que iban a suceder. Cuando usted suelta esa supuesta realidad, cuando usted suelta esa supuesta hipótesis mental, es cuando usted se libera de la mente.
porque la mente maquina, ¿sí? ¿Cuántas veces es que yo pensé, es que yo idealicé? Y en muchas ocasiones, o en la gran mayoría de las veces, las cosas no suceden como nosotros pensamos. Y si las cosas no suceden como nosotros pensamos, como nosotros planeamos, ¿sí? ¿Qué sentido tiene planear? ¿Qué sentido tiene idealizar? Ojo, no quiero ser malinterpretado con esto. No quiero decir que usted no tenga unas metas, no tenga propósitos, ¿sí? Y unos fines. Claro que sí, pero sin darle el protagonismo a la idealización, sin darle el protagonismo a esa fantasía que la mente empieza a crear y a maquinar. Un paso a la vez, vamos viviéndolo un paso a la vez desde el aquí y desde el ahora. Entonces nos logramos desconectar de esa mente ilusoria y vivimos el aquí y el ahora, que es la frecuencia que la luz nos regaló para poder ser libre de la manipulación de seres de cuarta dimensión. Y esta información es muy importante porque, lógicamente, cuando la persona va y rescata a su mano luz viene a vivir dentro de él. Dentro de él viene siendo la morada del humano luz. El ser humano, la meta es fusionarse con su mano luz en vibración y frecuencia, a tal punto que el ser humano empieza a vivir de una manera muy especial. Empieza a sentir una paz incalculable. ¿Por qué? Porque el humano luz solo habita en el aquí, en el ahora. En la frecuencia que la luz nos regaló. O sea que la luz no se experimenta en el sueño, en la ilusión. No. Para las entidades es más rentable que el ser humano viva en la ilusión. Claro, imagínese el tiempo de desplazamiento que existe de aquí a un lugar. Eso demora tiempo, ¿sí? Supongamos, yo quiero estar en dos partes a la vez. La única forma en la cual yo estoy en dos partes a la vez es en mi mente, ¿sí? Entonces, una persona puede estar en muchas partes a la vez. Puede frustrarse, puede entristecerse en media hora muchas veces. ¿Por qué? Porque todo lo maquinó en un pensamiento que no existe. Si nuestros pensamientos, si el cuerpo de nuestros pensamientos, sí, son las emociones, ¿cuántas emociones puede creer usted que una persona puede generar en media hora, en una hora? Cantidad de emociones. ¿Por qué? Porque las genera a través de pensamientos ilusorios de la mente, un mundo, el mundo de las ideas que no existe. Entonces la forma mediante la cual escapamos, ¿sí? Es con la frecuencia que la luz nos regaló. Vive el aquí, vive el ahora, refúgiate en el presente. Y de esa forma es cuando el ser humano se libera del pensamiento involuntario. Porque es el pensamiento involuntario que nos hace estar en muchas partes a la vez. Es el pensamiento involuntario que nos hace dudar de nuestra conexión luz. Fuiste liberado, tu mano luz fue rescatado, está contigo. A partir de este momento, ¿qué debes hacer? Fusionarte con tu mano luz, vivir el aquí y el ahora y la mente, utilizarla estrictamente para lo necesario. ¿Debo hacer una diligencia? ¿Debo ir a cierto lugar? Pues utilizo la mente para ver qué carro tomo, qué autobús tomo para desplazarme a X lugar, pero hasta allí. Mientras que voy en el autobús, mientras que voy en el transporte, estoy viviendo el aquí y el ahora, consciente de todo lo que está pasando. Estoy como un gatico. Por eso los gatos y los perros son un gran ejemplo que nos enseñan a conectar con nosotros. ¿Por qué? Porque los gaticos están así. Ellos están observando simplemente, los perritos también. O sea, un gatico ve pasar una moto y el gatico no está pensando, ¿para dónde irá ese señor en esa moto? ¿A qué velocidad irá? Ve, tiene una camisa roja. No, el gatico solo está de observador. Si el ser humano logra comprender eso, vivir el aquí y el ahora y estar en posición de observador, se va a trasladar a ese lugar donde va desde la observación. ¿Correcto? Sin pensar, sin analizar, sin juzgar nada. De esa forma, la gente aprende a conectar con el presente, que es lo único que existe. Por eso es que las religiones y las creencias, cuando hablamos del aquí y el ahora, pierden todo fundamento. Porque si usted ve el fundamento en las religiones, ¿cuáles son? El pasado. Una historia que te cuentan que a ti ni siquiera te consta si es verdadera o es falsa. ¿Y cuál es el otro fundamento en las religiones? Que te hablan de una supuesta salvación futura. ¿Sí ves? O sea que por eso las religiones y las creencias son estrategias y artimañas de las entidades. ¿Por qué? Porque están en el mundo que ellas decidieron que el ser humano estuviera, en el mundo de las ideas. La religión y las creencias simplemente son ideas. ¿Y qué es verdad entonces? El aquí, el ahora, que es a donde nos lleva nuestra conexión luz, a conectar con este presente.
con este ruido que existe en este momento, que te lleva a conectar con mi voz en este momento, que te lleva a conectar con lo que te transmite mi voz. ¿Qué percibes tú en tu corazón? ¿Sí? ¿Qué ruido percibes en este momento? ¿Qué estás observando? No utilices tu mente, solo utiliza tu sentir, tus sentidos. ¿Qué hueles en este momento? ¿Qué estás viendo en este momento? ¿Qué escuchas en este momento? ¿Qué saboreas en este momento? ¿Sí? Muchas veces estamos comiendo, ¿sí? Y ni siquiera sabemos a qué sabe un vaso de café. No sabemos a qué sabe el café. ¿Por qué? Porque mientras que estamos tomando el café, nuestra mente ¿dónde está? En que tenemos que hacer tal cosa, hacer esto, aquello y lo otro. En el mundo de las ideas. Y desde mi corazón lo que quiero que hoy comprendas es que conectes con el eterno presente corporal. Cuando tú conectas con este eterno presente corporal y te conectas con el aquí, con el ahora, y un instrumento útil para conectar con el aquí y el ahora es nuestro cuerpo. Tocar nuestro cuerpo, sentir nuestro cuerpo, ¿sí? Y llevar nuestra atención a cada parte de nuestro cuerpo, a nuestro cuero cabelludo, ¿sí? A nuestras manos. Esta es una herramienta poderosísima para conectar con el ahora porque estás sintiendo. Si quiere, acompáñeme a esta experiencia de sentir el cuerpo en este momento, que es nuestra herramienta para conectarnos con el aquí y el ahora. ¿Y dónde está esa herramienta? A donde quiera que estemos, ahí podemos estar en el aquí, en el ahora. Entonces, ve con tu atención a la parte de tus pies. Roza con los dedos de los pies la planta del calzado o lo que tienes debajo de tus pies. Siéntelo. Lleva tu atención en este momento a los tobillos. Siente tus tobillos. Mucha gente dice, no, es que yo no los estoy sintiendo, me queda muy difícil. Lleva tu atención. ¿Sí? Lleva tu atención a tus pantorrillas. Lleva tu atención a tus rodillas, a tus muslos. Lleva tu atención a tu cadera, a la parte de tu vientre, a la parte de tu pecho, de tu espalda, de tus manos, de tus brazos, de tus antebrazos, de tus manos. Lleva tu atención, recorre todo tu cuerpo con tu atención. Y de esa forma te anclas en el aquí y en el ahora. Es ahí en el ahora donde existe la verdadera iluminación que tanto se habló. Porque recuerden, las creencias y filosofías están ancladas en el pasado o en el futuro. Toda su doctrina se sustenta en un pasado que a usted no le consta. ¿Sí? Toda su filosofía se sustenta en un futuro que a usted no le consta. Pero la luz se vive ahora, en este instante, en este momento. Por eso nosotros hablamos de la conexión luz, porque la conexión luz no tiene que ver con el futuro, no tiene que ver con el pasado. Hay situaciones futuras, pero se vive desde el aquí, desde el ahora, desde el presente, desde el sentir. Y es ahí cuando tú conectas con tu ser luz. ¡Qué fundamento tan potente! Porque las entidades van a querer llevar al ser humano en la ilusión. Hay personas que son muy paranoicas. Que es una persona paranoica que tiene excesos de pensamientos, tienen turbulencia mental. No ha pasado un acontecimiento y ya se están imaginando de todo. ¿Y sabe qué es lo más irónico? Se imaginan de todo, pero no de todo lo bueno, sino de todo lo peor. Entonces, este mensaje es, si estás libre o eres una persona que está en proceso comprendiendo todo este mensaje, por el momento conecta con tu ahora, ¿sí? Con el presente. Es el único refugio que tiene el ser humano. Porque el ser humano que está en la mente tiende a enloquecerse, ¿sí? Recuerde que esto lo hablamos en episodios pasados. La única diferencia que existe entre un ser humano normal, entre comillas, y un loco de la calle, es que el loco de la calle habla a voz alta y la gente dice, está loco porque habla duro. O sea, que él no está loco, ¿sí? Cuando la mente de él no para de turbar. No para de rumiar y pensar y pensar y pensar. Miren, la misma posición de un loco. La única diferencia es que uno habla en voz alta, el otro no. ¿Sí? Y las personas piensan que estar piense y piense y piense es normal. Porque pensamos que es normal. Porque pensamos que quien piensa somos nosotros. Y ese es el engaño. Ese es el gran engaño. Por eso la gente va a unas creencias religiosas y se atribuye una supuesta culpa. Porque de tanto pensar, claro, yo fui el que hice eso incorrecto, yo fui el que lo planeé, yo fui el que lo maquinó, ¿sí? Se generó tanta turbulencia mental que finalmente un ente de cuarta dimensión gestó todo en su mente y el ser humano piensa que él lo hizo.
Entonces, si las entidades de cuarta dimensión quieren enseñorearse del ser humano, ¿cuál es la estrategia más fácil? La mente. Llevar al ser humano una turbulencia tan fuerte, que finalmente el ser humano hizo algo y dice, sí, es que yo estaba piensa y piensa y piensa y piensa eso y terminé haciéndolo. Claro, porque pensó tanto que finalmente la entidad entró, ejecutó lo que iba a hacer y finalmente luego se va. Y le echan la culpa toda al ser humano. Pero por eso el ser humano finalmente termina siendo inocente cuando vemos este tema de lo que es la culpa y la inocencia. El ser humano es inocente porque el ser humano está influenciado por fuerzas que no tienen nada que ver con él, que son fuerzas ajenas a él, porque la esencia del ser humano como tal es luz. La esencia del ser humano es transparencia, es quietud, es amor, es poder. ¿Sí? Esa es la esencia del ser humano, total luz. Entonces, desde el momento en que nosotros desconectamos con la mente y desconectamos de esos pensamientos involuntarios es cuando comienza la verdadera libertad del ser humano. Empoderémonos de ese concepto, tengamos certeza de esta claridad, que si nosotros dominamos nuestros pensamientos, seremos verdaderamente libres. Esa es la verdadera libertad, cuando el ser humano logra dominar su mente. Y allí es donde juega un papel muy importante la conexión luz. Porque cuando tú tienes conexión luz, todos aquellos dispositivos que ya habíamos hablado, que están incrustados en la mente de las personas, sean en tercera dimensión, sean dispositivos que vibran en tercera dimensión o sean dispositivos que vibran en cuarta dimensión, el objetivo de estos dispositivos es que manipulen las acciones, las decisiones del ser humano. Pero una vez seamos libres, nuestro humano luz habita en nosotros, ahí sí somos totalmente potencializados para tomar las decisiones correctas, para vivir en el aquí, en el ahora. Y cuando nuestra mente quiera hacer lo que no tiene que hacer, tenemos la fuerza y el carácter para decirle no, este pensamiento no es mío. ¿Correcto? Cuando empiecen a llegar esos pensamientos involuntarios de turbulencia mental, qué casualidad que son negativos, pues simplemente le decimos, esto no me pertenece, esto no es mío, esto no me pertenece. Y de esta manera vamos neutralizando toda vibración negativa que venga a nosotros a través de nuestra mente, y de esta forma elevamos la vibración. De esta forma elevamos la vibración con pensamientos positivos cuando tengamos que pensarlos, y viviendo el aquí y el ahora, disfrutando del presente, disfrutando de este momento, disfrutando de este instante, disfrutando de cada persona que se acerca a nosotros, disfrutando de cada situación que podemos disfrutar en la vida. Un abrazo de luz para todos. Espero que esto sirva para que usted pueda incrementar su conexión luz una vez sea libre. Una vez sea libre, lo más importante es la certeza de su conexión. Pero si usted todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, hace los ejercicios de respiración, esos ejercicios de conectar con su interior, es ahí cuando conecta con su ser luz, y cada vez su corazón y todo su ser va a estar inundado de más amor, de más luz y de más certeza, que es lo que le permite estar en conexión con su mano luz y tener a las bestias totalmente alejadas de su frecuencia y vibración, porque eso aleja a las entidades. Las frecuencias afines se atraen, y si usted vibra en luz, vibra en amor, pues ya sabe usted que esa no es la frecuencia de las entidades. Un abrazo de luz para todos y espero que esto les pueda ayudar.